¿Qué tal, amigos del Heraldo Digital? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa deportivo El Zarpazo Digital. Yo soy Caleb Sotelo. Yo soy Eric Contreras, un gusto. Y tenemos demasiada información que hubo en esta semana y en lo que habrá, mi querido Eric. Sí, porque hay mucho movimiento, mucha información sobre todo el tema del Mundial, la Olimpiada Nacional, la final del fútbol mexicano, lo que dejó esta final. Y pues ya empezamos, ¿no? Es correcto, así que sin más, vamos a hablar rapidísimo de todas las listas de las selecciones más importantes del mundo que revelaron pues prácticamente su convocatoria ya para este 2026. ¿Y qué te parece si arrancamos con la 5 veces campeona del mundo, con Brasil y una convocatoria bastante mediática? Sí, porque el show que se hizo previo a la presentación de esta parecía una entrega de premios musicales, parecía una historia prácticamente de show de película, de entrega de premios de película. ¿Por qué? Por el tema de que Neymar estaba en esa duda de si iba a estar o no por temas de lesión, por temas de bajo nivel, el nivel que tenía en Santos de Brasil, pero que afortunadamente para él y para muchos de sus seguidores se concretó. Se alcanzó a subir a la lista. ¿Y qué te parece si la repasamos? En la portería, Alisson, Ederson y Weberton. La defensa la conforma Danilo, Marquinhos, el capitán del Paris Saint-Germain, Bremer de la Juve, Gabriel Magalhães, Alexandro, Douglas Santos, Wesley y Leo Pereira. En el medio campo aparece Ibáñez, Casemiro, Bruno Guimaraes, Fabinho, que sorpresivamente estando en Arabia se alcanzó a subir también al barco de la convocatoria. Lucas Paquetá, Danilo Santos, el mencionado Neymar Jr., Vinicius Jr., Rafinha, Endrick, Gabriel Martinelli, Mateus Cunha, Luis Enrique, Igor Thiago y Ryan. Fueron los 26 convocados por parte de Carleto Ancelotti, dejando fuera sorpresivamente a Joao Pedro del Chelsea, que hizo una gran temporada, más de 20 goles en todas las competiciones. Y ok, si volteamos a ver un poquito la temporada del Chelsea, no fue la esperada. No fue tan sobresaliente. Teniendo en cuenta que el verano pasado venían de ser campeones del mundo, pero Joao Pedro fue un fichaje de impacto inmediato. Es el primer delantero desde el 2017 con Diego Costa que supera la cifra de los 15 goles en Premier League y 20, cosa que en toda la temporada, cosa que no lo hacía desde Didier Drogba. Y también el tema de Endrick, ¿no? Lo que ha resurgido en el fútbol francés con el Olympique de Lyon luego de su primer paso con el Madrid, que poco o nada por tema de lesiones, baja de juego e incluso desconfianza en temas personales. El mismo Carlo Ancelotti, sí. ¿Recuerdas? Sorpresivamente Endrick se alcanza a subir y bueno, la delantera de ensueño que tiene Brasil con un Rafinha que está en un momento impresionante, que Vinicius sabemos las capacidades que tiene y pues prácticamente todos ellos comandados por Neymar, que prácticamente será su último mundial. El último mundial de el máximo anotador de la selección brasileña. ¿Y te parece si vamos quizá con una de las candidatas también que reveló su lista el día de ayer? También con mucha controversia, ya que por primera vez en la historia la selección española no convocó a ningún jugador del Real Madrid. En un mundial. Es correcto. Nunca se habían quedado sin un jugador del Real Madrid en Copas del Mundo y bueno, Luis de la Fuente fue el primero en hacerlo, que también un poco de polémica, pero tampoco acompañó mucho la temporada del Real Madrid, creo yo. Ese es el punto principal, sobre todo en la zona defensiva con Huijsen. Exactamente, y con Dani Carvajal, que también ya tiene una edad considerable, ya pasa a los 35. Ya se va del Real Madrid. Fue su última temporada del Real Madrid y también... recordemos que Carvajal viene de una lesión de ligamento cruzado el año anterior y esta también tuvo muchos problemas de lesiones, pero ¿qué te parece si les damos la lista completa? Sí, porque Luis de la Fuente llamó en la portería a Unai Simón, a David Raya y a Joan García, en la defensa a Marco Curella, a Pau Cubarsí, al Valdé, Eric García, Dani Vival, Laporte y Mac Publi, en el medio campo Pedri, Gavi, Rodri, Fabián Ruiz, Zubimendi, Mikel Merino, Alex Baena, y en el ataque Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo, Ferran Torres, Álvaro Morata, Oyarzabal, Jeremy Pino, Gerard Moreno y José Lu. Este último también sorpresivo, también. Y también sorpresivo porque el Barça lleva 8.
O sea, 8. la selección lleva 8 jugadores del Fútbol Club Barcelona, siendo estos sorpresivamente el añadido de Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, que para mí hizo un temporadón y seguramente haya sido el mejor central de toda la temporada en España. También muy sorpresivo que Gavi se haya subido de último momento, también viniendo de lesiones muy complicadas en el tema de ligamentos. Y bueno, también una España que viene siguiendo ese ritmo que agarró después de ser campeones de Europa hace ya 2 añitos. Otra baja polémica para España fue la de Cristian Mosquera, el colombiano que al final de origen colombiano, que al final campeón de la Premier. Es correcto, campeón de la Premier con el Arsenal, que decidió jugar para España y España lo dejó fuera. Algo similar al caso de Hausen con Países Bajos. Recordemos que él es nacido en la tierra de los tulipanes, pero por cuestiones de líneas familiares, el central del Madrid decidió jugar para la Roja y se quedó fuera de la Copa del Mundo por decisión de Luis de la Fuente. Y una que para mí tiene quizá ser máximo candidata a la Copa del Mundo es Francia. Sí. Y bueno, si repasamos la lista, está Mike Maignan, Brice Bamba, Alphonse Areola, Theo y Lucas Hernández, Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté y Malo Gusto. También Camavinga se termina quedando fuera, Aurelien Tchouameni se sube al barco, Adrien Rabiot, Warren Zaïre-Emery del PSG, Fofana, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Marcus Thuram y Bradley Barcola, junto a Michael Olise también. Que suena para el Madrid. Que suena para miles de equipos. Un Michael Olise que hizo una temporada realmente fantástica y que para mí Francia, nombre por nombre, línea por línea, tiene seguramente a la mejor selección de esta Copa del Mundo. Y con nombres que fueron descartados y otros sorpresivos, pero que dentro de su temporada individual, como por ejemplo Manu Koné de la Roma, que de la Roma también se termina metiendo en la lista definitiva. Es correcto. Es algo que llama mucho la atención y que hayas dejado fuera a un hombre como Camavinga, que si bien no tuvo la temporada ideal en el Real Madrid. Y volvemos a los jugadores del Real Madrid. Pero con Francia había sido titular prácticamente durante la eliminatoria e incluso en los juegos amistosos de marzo. Sí, claro. Y otro sorpresivo, N'Golo Kanté. A pesar de haber tenido esa aventura por Arabia, como lo tuvieron miles de jugadores en los últimos 2 años, regresó precisamente en el mercado invernal a el Fenerbahce de Turquía y se alcanza también a meter. Lo habíamos visto en la fecha FIFA de marzo. Y bueno, se metió. Y también añadir a Ryan Cherki, el fichaje bomba y de los mejores fichajes de la temporada del Manchester City. Una Francia que línea por línea tiene un equipo impresionante. Y incluso con los descartados podría ser un equipo. Incluso con los que no fueron podría ser una selección candidata a la Copa del Mundo. Y bueno, si nos vamos con otra de las candidatas, tendría que ser Inglaterra. ¿Y te parece si te leo los llamados por el señor Thomas Tuchel? Jordan Pickford, James Trafford, Aaron Ramsdale en la portería. En la defensa va Reece James, va Konsa, Mark Guehi y también sorpresivas las bajas en Inglaterra, porque no van Trent Alexander-Arnold, no van muchas constantes como lo fue Harry Maguire. Sí. Ahorita llegaremos a los nombres más pesados, porque va Declan Rice, Jude Bellingham y ahí es donde se queda fuera Phil Foden, Cole Palmer. Se sube a la lista de último momento Eberechi ese también, Noni Madueke, que para mí no sé qué hace ahí, lo invitó un amigo. Harry Maguire, Ollie Watkins y sorpresivamente Ivan Toney jugando en Arabia, que hizo un temporadón. También Marcus Rashford y Anthony Gordon se terminan subiendo a la convocatoria de los ingleses. Y es una lista polémica, cuanto menos. Demasiado rara y peculiar, sobre todo lo que decías de Ivan Toney, que se fue a Arabia, tuvo problemas con el tema de las apuestas. Sí.
tuvo situaciones ahí extrafutbolísticas que no le terminaron de cuadrar y que dentro de estas bajas que está teniendo el conjunto de los Tres Leones, me llama mucho la atención, sobre todo en la zona baja con lo de Alexander-Arnold, lo de Maguire, que dices tú, sí, son futbolistas que si bien no tuvieron una buena temporada, sobre todo Trent Alexander-Arnold, ahí dices, no sobra, pero tampoco les falta. O sea, y creo que lo dijo Tuchel muchas veces en cuanto tomó la selección. Él prefería otro perfil de lateral derecho. Y si bien sabemos que Trent ha tenido toda la vida problemas para corregir en defensa, creo que ahí es donde se decide mejor por Reece James, que recordemos que en el Mundial de Qatar no fue precisamente porque se lesiona en los meses, como un mes previo a la justa, y ahora será, me parece, el lateral derecho después de hacer una temporada bastante buena para lo que fue el Chelsea. Y lo que va a ser Inglaterra, porque tiene ya mucha presión, ¿no? Y se le han ido finales del Euro de las manos. En los mundiales les termina entrando alguna situación ahí incluso de maldición, ya se puede decir. Y sobre todo con esta lista tan polémica, diría más personal de Thomas Tuchel, porque dejas fuera a Adam Wharton, que tuvo una temporada impresionante en el Crystal Palace, dejas fuera a jugadores como Phil Foden, que si bien es muy polivalente, no sé, siento que Tuchel apuesta más por un orden. Cole Palmer, que estuvo lesionado la gran parte de la temporada, yo en lo personal lo llevaba porque es un tipo que te puede decidir un partido. Ya lo vieron en la Eurocopa del 2024, no jugó hasta las semifinales y final, aportó un gol y un asistente y pues, prácticamente el gol que mandó a tiempos extra contra España. Entonces son ese tipo de decisiones a lo mejor que no se terminan de entender, y si le sale bien a Tuchel es toda de él, y si no, se va a llevar críticas hasta para llevar. Y que creo que se está jugando el puesto, con esto. Sí. Se está jugando el puesto con esta situación, y si no llega al menos a cuartos de final, sería un fracaso terrible, teniendo en cuenta la calidad de jugadores que tiene, que para mí también Inglaterra tiene de los mejores equipos quizá de toda la competición, y eso que no hemos hablado de Harry Kane. O sea, Harry Kane viene de tener quizá una de las mejores temporadas de un jugador en los últimos 10 años, superando las temporadas goleadoras tanto de Luis Suárez, Robert Lewandowski y Cristiano Ronaldo, solo quedándose por detrás de esa maravillosa campaña de Messi en el 2012. Pero el tipo ya te metió 60 goles en una temporada, o sea. Y hablar un poquito también lo de Bukayo Saka. Sí. Campeón con el Arsenal. Un Arsenal que la vio cerca de esos fantasmas también durante 22 años, pero que ahorita tocaremos más ahorita que vayamos a la Premier. Y ¿qué te parece si hablamos de la selección de Colombia? Sí, porque Néstor Lorenzo hizo ya su convocatoria final y destacan los nombres de Camilo Vargas, Kevin Mier y Álvaro Montero, el hombre de Vélez en la portería, Davinson Sánchez, Jerry Mina, Daniel Muñoz, Johan Mojica, Lucumi, Carlos Cuesta, David Machado en la defensa. En el medio campo, Jefferson Lema, Richard Ríos, Kevin Castaño, que vamos a hablar un poquito más adelante a detalle por qué entra, James Rodríguez, Juanfer Quintero, el hombre de River, Jorge Carrascal, Luis Díaz, John Arias, John Córdoba, con pasado en el fútbol mexicano, Rafael Santos Borré, Luis Sinistierra, Durán. Y el tema con Roger Martínez, ahí la molestia de lo que terminó siendo Roger Martínez con su no convocatoria. Es correcto. Y Hamilton Campas, el hombre del conjunto de Rosario Central. Por ejemplo, Kevin Castaño, que termina entrando a la lista por Sebastián Villa, que estaba ya en la lista definitiva, pero la gente de Colombia, el presidente de la federación, le puso la tachita por temas ahí extrafutbolísticos, una denuncia por violencia de género, lo termina bajando de este llamado al mundial, a pesar de que ya tiene una temporada importante en el Independiente Rivadavia de Mendoza de Argentina. Lo que decíamos también de Roger Martínez, goleador en Arabia, junto con Iván Toni, Julián Quiñones. Que venía de un torneazo previo en Racing, o sea, viene de 2 años bastante buenos y que prácticamente lo cepillaron. Un James Rodríguez que sabemos que es un hombre de selección. Porque en clubes solamente jugó 6 partidos desde que se fue de León. Es correcto. Y ha sido toda la vida. James es un hombre de selección que quizá los últimos 5 o 6 años han sido intermitentes, por no decir muy malos a nivel de clubes.
pero que con la selección, sobre todo con esta camada colombiana, ha conseguido pues, una final de Copa América que lo pierden en tiempos extra prácticamente. Y Colombia, que es esa selección que le falta el momento o el salto importante. Colombia, que le ha faltado, como dices, la final de la Copa América. En Rusia 2018 se quedaron también cerca de meterse dentro de los 4 mejores. No califican a Qatar 2022. No califican la famosa tanda de penales en la Copa América contra Argentina, donde prácticamente el Dibu se hace héroe nacional. Y volvemos a lo mismo. Creo que esta generación de Colombia puede tener o necesita ya dar ese golpe de calidad y en una instancia importante, y por qué no, contra un rival importante, un europeo. Y digo, con este mundial son 48. Que Colombia ha dado golpes en los amistosos. Sí. Le ha ganado a Francia, le ha ganado a Alemania. Pues tenían una racha de 20 y tantos partidos sin perder hasta que perdieron justamente la final de Copa América 2024 con Argentina. Han hecho un gran proceso mundialista, se metieron terceros por detrás de Argentina y me parece que de Ecuador. Entonces vienen muy fuerte. Ecuador no ha sacado su lista aún, pero también es otra de las selecciones a las cuales yo le podría poner esa fichita de por qué no ser un caballo negro. ¿Y te parece si cerramos con Panamá? Porque hubo un seleccionado, pues precisamente del Club León, sí, el señor Ismael Díaz, pero háblanos tú mejor. Sí, porque Thomas Christensen hoy en el canal de Panamá, literal en la mitad del mundo, dio esta convocatoria de la selección canalera, donde destacan los nombres de Luis Mejía, el arquero veterano, Orlando Mosquera y César Zamudio, otro veterano, Fidel Escobar. En la defensa creo que son los nombres más interesantes porque tiene a Andrés Andrade, José Córdoba y Michael Murillo. Los 3 juegan en Europa, uno en Inglaterra, uno en Austria y el otro en Turquía. También en la medio campo nombres que nos suenan mucho, como Alberto Carrasquilla, que está en un signo de interrogación. Ahorita vamos a platicar el por qué está en un signo de interrogación. También el tema de José Luis El Puma Rodríguez, el hombre de los Bravos de Juárez. Y finalmente el que vamos a platicar un poquito más a fondo, Ismael Díaz de León, delantero del Club León, que de hecho también te puede jugar como un volante por izquierda. Es un hombre que ha sido fundamental para Thomas Christensen y por qué no decirlo también con León en el último año, a pesar del terrible año que tuvo el equipo. Sí, claro, y son esos jugadores que a lo mejor por muy mal que les vaya en conjunto en el equipo, hablábamos el caso de Joao Pedro y Reece James con el Chelsea, Tchouaméni con el Real Madrid, Ismael Díaz en Club León. O sea, es quizá de lo poquito destacable que ha tenido Club León en el último año, y que con Javier Gandolfi el club alcanzó a repuntar. No les alcanzó desgraciadamente para la liguilla por el pésimo torneo que habían tenido, pero Ismael Díaz creo que es de lo mejorcito y genuinamente se merece muy bien ese llamado a la selección canalera, y ojalá puedan hacer un mundial un poco más decente. No la tienen tan que complicada. Enfrentan a Inglaterra precisamente. Por segunda ocasión. Y segunda ocasión de que Ismael Díaz juega una Copa del Mundo. También jugó la de Rusia 2018. Es correcto. Y van a enfrentar también al conjunto de Ghana, que hace unos días se enfrentó a la selección mexicana. Y también a Croacia. Lo tienen muy complicado. Yo siento que irían a pelear ese tercer cupo con Ghana. Y recordemos, para la gente despistada, califican los 2 mejores de cada grupo y los 8 mejores terceros. Así que ahí podía darse. Prácticamente cualquier partido del mundial es matar o morir. Sí. Y creo que ese es dentro de todo el caos, ¿no? De las 48 selecciones, creo que es lo más interesante, ¿no? Hay selecciones que a lo mejor se pueden ver muy débiles. El caso de Panamá, por el grupo en el que le toca, Cabo Verde, Arabia Saudita, los debutantes también como Cabo Verde, Uzbekistán. El propio grupo de México. Entonces, y grupos mucho más parejos, el de Francia con Noruega y Senegal, que prácticamente son... El de Brasil. Matar, morir. Brasil con Marruecos y Escocia. El de Ecuador con Alemania y Curazao. Y Costa de Marfil. O sea, son grupos muy, muy complicados que a lo mejor sí se ve a alguien quizá inferior, pero ese va a ir a pelear el tercer lugar a como dé lugar.
Y por qué no soñar con avanzar a los 16avos y quizás hasta más, porque depende de la llave, también influye. Y hasta mucho. La misma suerte del... Claro, o sea, tengo entendido que si todo se da como la lógica indica, México pasando primero llega a cuartos y yo digo pasando primero, ¿verdad? Pero si la lógica da, México llegaría a cuartos contra Inglaterra, que también dices, ¿en qué momento? ¿Quién te va a ir tocando? O sea, qué suerte. Ya depende de muchos factores, ya no es como, ok, grupo A contra grupo B. No, aquí ya es que te toque quien te toque. Sí. Y te parece, vámonos a una pausa y regresaremos hablando precisamente del tema de Carrasquilla y la final del fútbol mexicano entre Pumas y Cruz Azul. Así que no se vayan. Y bueno, volvemos a El Zarpazo Digital, su espacio deportivo del Heraldo de León. Y como les dijimos antes del corte, vamos a hablar de la final del fútbol mexicano que ocurrió el pasado domingo entre Cruz Azul y los Pumas de la Universidad, disputado en CU, donde la Maquinola se coronó 10 veces campeona del fútbol mexicano. Y háblame un poquito más del partido, Eric. Sí, porque el conjunto universitario iba ganando con gol de Robert Morales, el ex hombre de Toluca, y otro que probablemente vaya al Mundial con Paraguay. Hablando de todo este tema mundialista, metía gol al 30 y se había lesionado José Paradela al 36. Y ahí parecía que a Pumas se le alineaban los planetas para romper ya la maldición de 15 años, pero el destino tuvo otro camino para los Pumas, y es que Robert Duarte marcó un gol en propia puerta. Prácticamente Keylor Navas no podía hacer mucho, ya suficiente hizo en el partido de ida, prácticamente sacándole las papas del fuego. Y como si de poesía divina se tratara, el señor Rodolfo Rotondi al 94, una Cruz Azuleada a la inversa. Es un hombre muy golpeado por la afición de Cruz Azul. No, recordemos tan solo hace año y medio la final que pierden con América por un penal polémico, con esa barrida a Israel Reyes, y luego ese penal también el torneo siguiente cometido a Eric Sánchez, que desencadena prácticamente un triunfo que Cruz Azul ya tenía en la mano. Sí. Un Rotondi que ya estaba muy golpeado mediáticamente. Y que ya se iba a ir, Y que se iba a ir. Recordé, o sea, estuvo cerca de salir, y es el hombre que al final le da ese ansiado título al Cruz Azul. Un Cruz Azul que tenía 5 años sin ser campeón, ya no tantos, pero aún así ya empezaba a existir esa sequía, y por el otro lado unos Pumas que ya oficialmente son quinceañeras y tienen 15 años sin ser. 15 años sin ser campeón. Han existido equipos que ya no existen. Sí, que ya no existen, pero han sido campeones como el Veracruz, el propio Morelia. Veracruz fue campeón, levantó un título antes que Morelia. De existir hace 6 años. El Morelia, que justamente Morelia fue el último rival al que Pumas venció. Sí. En aquel torneo del 2011. Y bueno, siento yo que fue un partido que se declinó después de una expulsión de Uriel Antuna, ¿no? Y también la parte física, porque el tema físico de los futbolistas, pues vamos a hablar del tema de Carrasquilla, termina saliendo lesionado, termina saliendo ahí con dudas. Y sobre todo llorando, ¿no? Llorando. Que creo que no es una imagen que se le quiera desear a cualquier futbolista, y ojalá se alcance a recuperar, ojalá se alcance a llegar a la Copa del Mundo. Si no, pues tendrá que ser baja para la selección canalera. Y bien mencionabas el caso de Robert Morales, quizá de lo mejor que tuvo Pumas en todo el torneo, apareciendo en momentos importantes. Y por qué no soñar también con esa convocatoria para la selección guaraní, que también, yo lo digo, ojito con Paraguay, es una también de las probables fichitas, sobre todo por el grupo que le toca. Sí. O sea, hay muchas selecciones sudamericanas, sobre todo, que tienen un grupo bastante
asequible para, ¿por qué no?, pensar en un primer lugar. Ecuador quizá la tiene un poquito más complicada, pero ese será otro tema. Y un Joel Wiki que prácticamente en 7 partidos hace campeón a la Maquinola. Sí. Prácticamente rompe nada más queda cerca del récord de Alberto Jorge, Que jugó, de Toluca. que disputó semifinales y la final. Ajá, porque la Volpe se va a la selección en 2002. 2005, ¿no? No, 2002. ¿Sí? En 2002 porque toma claro. el proceso completo. Sí, es correcto. Toma el proceso ya completo de la selección mexicana y termina siendo campeón el Toluca, pero este caso particular por la salida de Nicolás Larcamón, que venía un plantel que si bien tiene nombres fuertes, venía muy golpeado. Y no terminaba de convencer, venía de eliminaciones, de una eliminación sumamente dolorosa contra el LAFC. Y previamente había sido goleado contra el Seattle Sounders en la Leagues Cup y había quedado fuera de forma rápida contra el Flamengo en la Copa Intercontinental. Sí, justamente un Cruz Azul que venía muy golpeado mediáticamente, anímicamente, y que un Larcamón que no ha podido levantar un equipo desde aquel Puebla, desde aquel maravilloso Puebla del Larcamón. En León no le fue mal, si no es por la CONCACAF, pero que en León le costó mucho trabajo, sobre todo el segundo torneo, mejor dicho, por cuestiones ahí extra cancha. Solicitudes de refuerzos que no terminaron llegando, se le fueron otros en pleno torneo, como en su momento fue Víctor Dávila. Y es parte de la mala planeación, ¿no? Yo lo comentaba muchas veces, América está muy difícil que se vuelva a repetir una hazaña como lo fue el tricampeonato, sobre todo por la pésima planeación que ha tenido el equipo de Emilio Azcárraga. Se le fueron figuras a medio torneo, a Club León se le han ido figuras a medio torneo, a Cruz Azul también. Entonces, el hecho de que el torneo, de que el mercado de fichajes de la Liga MX pueda concluir a medio torneo, es como de me desarmas medio plantel y no puedo agarrar de dónde, ¿no? O sea, si ya estoy en fecha 7, 8, ya ves como de me desarmas prácticamente el planteamiento, y más en equipos que juegan 2 torneos, como el caso de Cruz Azul en este año, que afortunadamente Joel Wiki logró recomponer el barco en la fase más complicada. Sí, y tomar en cuenta que Cruz Azul, gracias a esto, también ya evita una salida de Wiki, porque el propio Víctor Velázquez en la previa de la final ponía en duda su continuidad a pesar del gran trabajo que había hecho previo al título, y que ahora esto le cierra la puerta a lo que pudiera ser el trabajo de Iván Alonso como director deportivo, y esperemos que para la gente de Cruz Azul no le vuelvan a meter el pie a un entrenador como lo hicieron con Vicente Sánchez. Un Vicente Sánchez que a día de hoy yo no sé por qué terminó saliendo, me imagino por traer más extra cancha, pero que hizo un trabajo espectacular. O sea, ganó una CONCACAF. ¿Hace cuánto que Cruz Azul no ganaba una CONCACAF? 11 años. La última se la ganó a Toluca en 2014, y que de ahí se fue a jugar contra el Real Madrid en el Mundial de Clubes. Pero Cruz Azul, 10 veces campeón, se acerca cada vez más a las Chivas y al Toluca, muy lejos todavía de Club América, pero también ya se distancia de los que nos perseguían, que era Club León y los Tigres. Entonces, felicidades al Cruz Azul. ¿Y te parece si vamos a una pausa y volvemos? Porque en Europa hubo de todo, desde el Arsenal campeón, despedidas de una infinidad de jugadores y finales europeas. Y bueno, amigos, volvemos a Zarpazo Deportivo, el espacio deportivo del Heraldo Digital, y vamos hasta el otro lado del mundo, al otro lado del charco, porque en Europa pasó de todo. Para empezar, un Arsenal campeón por primera vez desde aquellos Invencibles en 2004, 22 años de espera, casi lo mismo que el Cruz Azul. 22 años de espera de un Arsenal que también, si hablamos de que Cruz Azul ha sido golpeado mediáticamente durante años, el Arsenal
ya ni hablamos, ¿no? El Arsenal que se ponía a veces del pie el solo, a veces le ponen el pie otros, O sea, a veces le quitaban jugadores importantes. Recuerdo en algún momento Robin Van Persie que se va al Manchester United cansado de no ganar y gana la Premier League en su Premier primer League año, o sea, con el Manchester United. Muchas Entonces, cosas, sobre todo los últimos años, se hablaba de que Arteta estaba en un proceso interminable, que ese siempre era el lema, esto es un proceso, esto es un proceso. 2 veces el Manchester City le quitó la Premier, una vez el Liverpool, cuando prácticamente la tenían arañada y ya era un tema dejando de lado futbolístico mental, ¿no? Llegaba abril y el Arsenal se destruía. Parecía que ellos solos decían, ¿cómo vamos a hacer para perder la liga? Pero este año se combinaron muchos factores, entre ellos que el City de Pep Guardiola no estuvo bien toda la temporada, que el Liverpool arrancó bien, luego se cayó en meses de noviembre, diciembre y enero, ya no alcanzó a repuntar, un Manchester United que arrancó terrible y cuando repuntó ya el Arsenal le quedaba muy lejos. Entonces siento yo que se juntaron muchos factores para que por primera vez en 22 años el Arsenal pueda ser campeón de la Premier League. Sí, un equipo Gunner que sufrió muchas cuestiones ahí extrafutbolísticas, como lo estamos diciendo, pero que actualmente puede vivir una época de gloria. Sí. Porque este fin de semana se juega la final de la Champions League contra el conjunto del Paris Saint-Germain. Y podría ser un doblete. Un doblete que le podría limpiar la cara a los aficionados del Arsenal, que se les ha ido de las manos finales europeas, se le han ido las Premier League, como lo comentas. Recuerdo esa final contra el Barcelona en hace 2006. 20 años. La final de la Europa League contra el Chelsea, donde también lamentablemente para ellos terminan cayendo. Que es precisamente el último torneo de un Arsenal sin Mikel Arteta, precisamente esa Europa League que le gana el Chelsea al Arsenal, con un Unai Emery que también ahorita comentaremos la hazaña del técnico español. Y quedándonos un poquito más en Inglaterra, la despedida tanto de Pep Guardiola, sobre principalmente el director técnico español, también de figuras como John Stones y Bernardo Silva del Manchester City, después de prácticamente una época de oro para el club ciudadano. Bernardo Silva, que prácticamente fue un hombre estandarte desde su llegada del Mónaco, prácticamente tomó la titularidad y nunca la soltó. De aquel Mónaco de Mbappé, de Falcao, del propio Fabinho que comentábamos. Correcto. Que se metió en la lista de Brasil. Futbolista que marcó mucha diferencia y que en su momento no se tomaba mucho en cuenta porque llegaban hombres más... de mucho más renombre, sobre todo en la delantera, y el último fue Erling Haaland. Es correcto. Ahí hay que tomar en cuenta esos detalles, pero que Bernardo Silva siempre estuvo para el conjunto del City. Y un John Stones que fue el primer fichaje de la época Pep Guardiola en el City, y se llegó con Pep y se fue con Pep, ¿no? Prácticamente. Tuvieron en 10 años 20 títulos, un promedio de 2 años, de 2 títulos por año. Cualquier técnico en la vida te asegura tener el promedio de Pep Guardiola. Y que el City también venía de situaciones complejas, ¿no? Antes de su primera Champions. Sí. Más allá de que ganaban la Premier League, más allá que ganaban la FA Cup, más allá que ganaban la Copa de la Liga. Prácticamente dominaban Inglaterra, pero se quedaban igual, a un pasito de... Se les aparecía el Real Madrid, aparecía el Chelsea, el Olympique de Lyon en la pandemia. Entonces, el Tottenham el propio Mónaco, si no me equivoco. El propio Mónaco de Bernardo Silva en la 2016. El Tottenham en esa gran serie en una final que terminan perdiendo los Spurs. Nada nuevo. Pero una época gloriosa. La mejor época del equipo del Manchester City, y que prácticamente opacó al vecino de enfrente, que parece también ya está retomando con Michael Carrick al mando. Y a ver cuál será el siguiente paso de Pep Guardiola, ¿no? Sí, que se maneja el tema de un año sabático. Se espera que Guardiola esté comentando en alguna televisora durante el Mundial y después de eso tome un descanso, que también es necesario. Sí. Como le pasó en Barcelona, que el proceso lo desgastó tanto que tuvo que tomar un año sabático para tomar después al Bayern y después correcto. El paso al City. Que es necesario, sobre todo por cuestiones de que prácticamente disputas un promedio de 60 partidos por año,
que si lo vemos de un punto de vista de temporada es más de un partido por semana. Sí, o sea, y más en Inglaterra, que son 2 copas locales, la Premier, competiciones europeas, y encima puede haber Mundial de Clubes a final de temporada, Copa Intercontinental, son muchísimos partidos, y al final de cuentas es un desgaste. ¿Cuál será el siguiente paso para Pep Guardiola? Para mí, dirigir una selección nacional, ya sea la española, si es que llega a salir Luis de la Fuente, o, como bien mencionábamos, en el caso de Inglaterra, si Tuchel pierde el puesto, yo creo que Inglaterra va a llamar a un hombre que conoce perfectamente su liga, perfectamente a todos los jugadores que hay, porque estuvo 10 años, le tocó ver a todos prácticamente, y seguramente yo creo que queda entre España o Inglaterra. Sí, Guardiola, que tendrá trabajo de sobra, independientemente de lo que pudiera decidir en su futuro inmediato o incluso en un año. Habrá que ver lo que pueda hacer el técnico catalán y ver qué puede, cómo va a estar el City ahora, porque ahora el tema es el Manchester City. Claro. Si era Guardiola el tema o si era el equipo, porque recordemos que antes de su llegada el City ganaba, pero no se acercaba a los estándares que tenía el equipo actualmente. Con Pellegrini, con el propio, si no me equivoco, con Mancini. Con Roberto Mancini. Les costó mucho trabajo en su momento llegar incluso a cuartos de final. No te vayas tan lejos a ganar la Premier. O sea, esa Premier de Agüero les costó 44 años de ganarla al City, y en cuanto llega Guardiola gana 6 de 10, si no estoy mal. Una se la gana el Arsenal, otra se la gana el Leicester, una la gana el Chelsea y 2 el Liverpool. 5 Premiers de 10. Sí. ¿Dónde firmas, no? Y súmale la Champions, Copas, FA Cups, Carabao. Una época realmente brillante de Pep Guardiola, y que también, si mencionábamos qué será lo siguiente para Pep, Bernardo también tendrá mucho mercado más como agente libre. Que suena para el Atlético de Madrid. Para el Atlético de Madrid, su infinito fichaje por el Barça, que suena cada año. Veremos qué le depara al futbolista portugués, que ojalá también tenga una gran Copa del Mundo, porque evidentemente va a ir convocado. Y John Stones también va con la selección inglesa, un inamovible. Y también a ver qué le depara a John Stones. Y hace un momento hablamos de Unai Emery, ¿no? Sí. Un equipo de Unai Emery en Europa League prácticamente significa campeonato. Y lo volvió a hacer. Unai Emery gana su 5ª Europa League. Ganó 4 con el Sevilla. No, 3 con el Sevilla, 1 con el Villarreal y ahora 1 con el Aston Villa, que vence 3-0 al Freiburg. Sí, el Aston Villa que con el Dibu Martínez de abajo para arriba, el conjunto de los villanos se puso en esta situación de ya tener un equipo más estable. Recordemos que el Aston Villa a inicios del siglo prácticamente era un equipo ascensor en Inglaterra, subía, bajaba. Y que hasta hace no mucho estaba en segunda división. Sí, y que en estos momentos ahora es uno de los equipos contendientes a la liga si no existieran super equipos como lo es el City, como lo es el propio Chelsea, por los fichajes que manejan. Y que incluso para mí, o sea, independientemente de que el Chelsea gasta mucho, el Arsenal se me hace un proyecto mucho más estable, al que le dan mucho tiempo. Y siento que eso es parte de, ¿no? Lo de Unai Emery no es algo nuevo. El que haya sido campeón con el Villarreal te habla mucho de cómo trabaja Unai Emery con estos equipos. El tipo solo ha perdido una Europa League y fue precisamente contra el Chelsea. Entonces es un entrenador de este tipo de competiciones. En Sevilla lo demostró muchas veces. No por nada el Sevilla es el máximo ganador de la competición. Pero un Emery que llegó a un Aston Villa golpeado, quizá un Aston Villa que no venía precisamente. Era un equipo de media tabla, ni fu ni fa. Y también un Unai Emery que venía de un PSG, de un Arsenal muy inconsistentes, y que ahora parece encontrar su lugar en el club villano. Y ahora lo hemos visto los últimos 3 años compitiendo en Champions League. Este año le tocó Europa League y la ganó. También con un Dibu Martínez que muy criticado había sido en Inglaterra, que no podía levantar un título también.
que solo con la selección. Y bueno, también el Dibu Martínez levanta la Europa League y jugarán la Supercopa de Europa contra el ganador del PSG París o del Arsenal. Es correcto. ¿Y te parece si hablamos también de esa final? Un PSG de Luis Enrique, que sobra decir el equipazo que es, podría lograr por primera vez desde el Real Madrid un bicampeonato de UEFA Champions League y colarse en esa lista de bicampeones. Pero que el Arsenal le supo ganar en esta temporada en la Champions, en la fase de Liga. Fue uno de los pocos equipos que le plantó cara y le pudo sacar un resultado. Y ahí se podrían aferrar la gente del Arsenal para ver si ocurre otra vez ese milagro. Que en fase de Liga el PSG es un equipo muy engañoso. Recordemos, el año pasado entró puesto 16, sacó al Liverpool y lo demás fue historia. Este año también se mete por repechaje. Entonces siento que el PSG utiliza la fase de Liga sí como para... O sea, no algo tan serio como ya unas instancias de matar o morir, pero que si bien el Arsenal pues prácticamente fue de los poquitos equipos que le sacó puntos, ¿no? Que un Arsenal que hizo una gran fase de Liga, terminó primero, si no estoy mal, primero, segundo, junto con el Bayern. Que precisamente le gana al Bayern de Múnich, le gana al Inter de Milán, le gana al PSG, prácticamente los tres equipos potentes que le pusieron, el Arsenal les ganó y veremos, ¿no? Solo falta ver qué sucederá este sábado. ¿Es sábado? Sábado a las 10 de la mañana, partido que se va a celebrar en el Puskás Arena allá en Budapest, Hungría. Para que madruguen. Raro, ¿no? Raro que un partido de final de Champions se juegue a las 10 de la mañana. Normalmente estaba entre las 1, 2 de la tarde. Cuestiones ahí de televisoras para que estén atentos y, como dicen, pues desayunen viendo el partido. Es correcto. Y seguramente lo tendremos. Haremos alguna transmisión el día del juego, en la previa, quizá también aquí en las redes del Heraldo. Así que estén atentos. Y la última final europea, la menos llamativa en cuanto a foco mediático, pero que siempre te deja como grandes cosas, ¿no? El Crystal Palace contra el Rayo Vallecano. Contra el Rayo. Dos equipos que hasta hace 2 años nadie se imaginaba verlos en una final europea. ¿Estás de acuerdo? Sí, el tema del Crystal Palace que entra a la Conference por una cuestión de multipropiedad, porque no le tocaba jugar esta competencia. Le tocaba jugar la Europa League por ganar la FA Cup del año pasado. Sí, y que finalmente termina siendo enviado a esta competición. Y un Rayo que con mucha pundonor, mucha garra, mucha de esa situación de futbolistas que no tienen el renombre que pensamos que podrían ser en la Liga Española, pero que han demostrado, sobre todo en esta Conference League, que pueden pelear, y que pueden hacer la sorpresa en semifinales como lo hicieron con el Estrasburgo. Pudieron soportar una llave compleja contra el AEK de Atenas. Un Estrasburgo que parecía ser el candidato, favorito, ¿no? No solamente para llevarse esa llave contra el Rayo, sino para llevar el título. La competición, que también un Estrasburgo que se cae después de la salida de Liam Rosselló. Y con esta situación, por ejemplo, con el Rayo, su 9, Alemão, que, vamos a decirlo, curiosamente tendría que haber estado jugando con León, pero por cuestiones ahí fuera de situaciones medio raras, termina llegando en Pachuca, no se adapta, lo venden al Rayo por sus antecedentes en el fútbol español con el Oviedo, y termina siendo un hombre fundamental en el Rayo, sobre todo en esta segunda mitad del año. Claro. Prácticamente lleva a la final europea al conjunto del Rayo, metiendo 2 goles en la semifinal. En la liga está terminó enrachado el futbolista brasileño, terminó metiendo 4 goles en los últimos 6 partidos en liga, sí. Y además el tema de las semifinales contra el Estrasburgo. Pero también un futbolista interesante que tiene el Rayo, Sisi Palazón, de 31 años, que es ese típico futbolista de ascenso, que no tiene tanto renombre. Ese futbolista que crece junto con el equipo, ¿no? Ajá. Que prácticamente se vuelve identidad. El caso también recordado de Yago Aspas en ese Eurocelta de hace 10 años, que
Incluso el Rayo pudo haber aplicado un Celta y quedarse a un pasito de la final. Ellos lo logran. El caso también de Iker Muniain con el Athletic de Bilbao. O sea, son ese tipo de jugadores que prácticamente se enamoran del equipo y la afición se enamora de ellos, ¿no? Sí, Íñigo Pérez, que también menciona que probablemente sean sus últimos partidos dirigiendo al Rayo. Esto podría ser por el tema de que se va a un conjunto de Inglaterra, no sabemos cuál todavía, pero que esto... Que podría ser el mismo Palace, ¿eh? Que puede ser el mismo Palace, porque Íñigo Pérez en su momento termina peleado con James Rodríguez y eso hace como consecuencia que venga León James. Sí. Y James, pues recuerda el paso que tuvo James y el Rayo se termina embalando tanto que termina llegando a calificar a la Conference vía Liga. Es correcto. Entonces, ese es un temporadón el año pasado y que en esta temporada se quedó cerca de calificar a Europa otra vez por vía Liga, solamente que por un par de resultados adversos y por la propia Liga Española, que terminó siendo muy compleja en las últimas 3 jornadas. Una Liga Española que, si bien el Barça la ganó en aquel clásico del 10 de mayo, el Betis se mete a UEFA Champions League, sí, ¿no? Un Betis que hasta hace no mucho contaba con Andrés Guardado y Diego Lainez en sus filas. Y en Europa se mete, si no estoy mal, la Real Sociedad vía Copa del Rey, venciendo al Athletic. Entonces, digo, para eso sirven al final de cuentas las copas locales, para que equipos que a lo mejor no tienen una posibilidad de meterse entre los 4 primeros, porque pues, sabemos que en España es Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y algún otro cuarto, y que en esta ocasión dieron 5 cupos por la gran temporada de los equipos españoles, justamente el Rayo Vallecano, el Barcelona, les dieron un cupo extra. Entonces siento yo que este tipo de competiciones son precisamente para los equipos que no tienen todavía ese capital, ese nombre y esa prostapia. Pero por ejemplo el Crystal Palace, hablando ahora ya del rival, sí, no es un flan. Tienen nombres muy, muy, muy fuertes. Hablamos ahorita en la lista de los mundialistas. Daniel Muñoz, Adam Wharton también. Adam Wharton, Jeremy Pino, Daichi Kamada de Japón, Mateta, Jean-Philippe Mateta, Lacroix, y que hasta hace no mucho Michael Olise y Eberechi Eze. O sea, ¿sí? no eran un flancito. No. Entonces, un Palace que, bien lo dices, se mete a Conference por cuestiones de multipropiedad, pero que quizá se va un Oliver Glasner siendo prácticamente leyenda de las Águilas, con una FA Cup, una Community Shield, y por qué no pensar en una Conference. Y que ya había logrado algo histórico con el tema del Eintracht Frankfurt. Es correcto. Había logrado la Europa League en su momento. Aquella Europa League donde el Barça cae y precisamente eliminan al Barça para llegar a la final. Y el tema del Wolfsburgo, que lo llevó a una Copa de Alemania, tomando en cuenta los presupuestos que tiene. Siento yo que Glasner es de los mejores directores técnicos para trabajar con un equipo de media tabla y meterlo a competir a puestos europeos e incluso hasta ganar competiciones europeas, ¿no? Quizás es esa magia de competiciones como la Europa League, como la Conference, que a lo mejor no tienen mucho foco mediático porque lógicamente el foco lo tiene la Champions, pero que de repente te dan este tipo de historias. Digo, el año pasado la ganó el Chelsea, pero el Betis fue finalista. Sí, ¿no? Y previamente la había ganado el Olympiacos. El Olympiacos, el West Ham fue el primer campeón, la Roma. O sea, son todos este tipo de historias que a lo mejor te dan competiciones un poquito de menor nivel, de menor foco, y te terminan dando historias como el Bodo, ¿no? Sí, que surgió de la Conference League. Que surgió desde segunda división, primera división, campeón de Noruega, Conference, UEFA, Europa League, Champions. Y metiendo peligro. Y metiendo mucho miedo. Realmente se quedó a minutitos de calificar a la siguiente ronda, pero esa también es otra historia. ¿Y te parece si vamos a España? Porque se va uno quizá de los mejores 9 que quizá de la época, de la historia, y definitivamente uno de los 9 más emblemáticos en la historia reciente del Barça, como lo fue Robert Lewandowski. Sí. 120 goles en poco más de 170 juegos. Un promedio impresionante. El tipo deja
3 ligas, 2 supercopas. A nivel local vino prácticamente a resucitar al Barça en una época en la que el Barça muy compleja, no podía fichar, nadie quería ir al Barça. Robert Lewandowski dejó el Bayern Múnich sorpresivamente, donde prácticamente era ganar la liga cada año, sí, anotar 40, 50 goles por temporada, que hace ratito mencionábamos que Harry Kane lo superó, y llega al Barça, un Barça golpeado anímica, estructural, económicamente, un Barça que estaba por los suelos. Sí, un conjunto de Barcelona que les sufría mucho desde la salida de Lionel Messi, sobre todo el tema de la pandemia les pegó también demasiado al conjunto culé, pero que al final con Hans Flick estuvieron trabajando bien. El tema también Robert Lewandowski, que llega, que en 4 años pensábamos que ya estaba acabado. Recordemos que llega de 34 años, no era un jovencito, y que en esos momentos, sobre todo a esa clase de jugadores, les termina seduciendo ir a Arabia, a Estados Unidos, ¿por qué no decirlo también acá a México? Claro, y sobre todo un Robert Lewandowski que venía de ser bota de oro, un año antes venía de ser campeón de Champions, competir por ese balón de oro que al final no se lo dan, o sea, venía de una época realmente gloriosa en el Bayern. El tipo a fecha de hoy tiene más de 700 goles a nivel en toda su carrera. O sea, no tenía ni siquiera pies ni cabeza que llegara al Barça en aquel mercado del 2022. El Barça hace un esfuerzo sobrehumano de la mano de Joan Laporta, y creo que también parte de lo que es el Barça hoy se lo deben mucho a Robert Lewandowski. Recordemos que esa maravillosa liga que gana Xavi es resultado puro, un 1-0 con gol de Lewandowski y vámonos, ¿no? Sí. Un Barça que rompió récords en goles recibidos, y precisamente era un Barça que defendía muy bien, pero que al ataque no era lo que es quizá hoy. Un Rafinha que también llega en ese mercado, te acordarás, y que no es ni una uña de lo que termina siendo a día de hoy. Un Ousmane Dembélé que aún jugaba en el Barça. O sea, era un equipo totalmente diferente, y que pues el polaco se va prácticamente como ídolo, ¿no? Le faltó ganar esa Champions, pero el tipo te mete 120 goles, te resucita al equipo, te deja prácticamente 3 ligas, donde pensabas, sobre todo las últimas 2, después del fichaje de Mbappé por el Real Madrid, donde pensabas que el Barça no iba a oler un título. Y creo que fue al contrario. Y fue al contrario, por un trabajo estructural desde el tema de la dirección técnica, el tema de Robert Lewandowski con la contundencia que tiene, el tema de los jóvenes que tiene el Barcelona con Pedri, con Gavi, con Lamine Yamal, con Cubarsí. Con Cubarsí. Entonces, siento yo que el curso de estos 4 años que tuvo Robert Lewandowski no le pueden replicar nada. Robert se va prácticamente como leyenda, quizá de las salidas quizá más dolorosas de los últimos años del Barça, atrasito de la de Messi, ¿no? Sí. Sobre todo quizá Messi más por la figura que era, y Lewandowski por el cómo se va, ¿no? Se va siendo campeón, se va pues, prácticamente siendo una leyenda. Sí. Y así como Robert Lewandowski se fue, también del otro lado de la vereda se va Dani Carvajal. Sí, Dani Carvajal, que en su momento fue un hombre de esos formados en la Casa Blanca, en aquella foto icónica con Alfredo Di Stéfano donde se inaugura la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Curiosamente es el niño que sale con Alfredo Di Stéfano, pero que también sufrió mucho para poderse consolidar en el Real Madrid. Lo mandaron a reflexionar a Alemania, precisamente Ancelotti es el que lo regresa, sí. Gana la Champions, la mítica 10ª contra el Atlético, y las que vinieron después, ¿no? O sea, un Dani Carvajal que siempre fue esa apuesta segura por el lado derecho, y que también, hay que decirlo, en los últimos años las lesiones lo mataron a diestra y siniestra. Sí, y ya en los últimos tiempos con la llegada de Alexander Arnold, sobre todo. Y un Arnold que quizá no le pudo ganar tanto el puesto precisamente también por los temas de lesiones, ¿no? Sí. O sea, un Arnold que también la sufrió mucho, pero bueno, se va quizá el último referente de la Casa Blanca del Real Madrid.
Y quién sabe quién vuelva a ser ese canterano que dure toda la vida, ¿no? Se puede decir de Álvaro Carreras, pero también se maneja temas de su continuidad. Podría ser Asensio también, pero cuestiones ahí incluso extrafutbolísticas lo pueden un dejar Madrid fuera. que ocupa una reestructura urgente, ¿no? Desde el lado de la planeación, el regreso evidente de José Mourinho. Y a ver cómo plantea la siguiente temporada el Club Blanco. Recordemos que se va David Álava, Rüdiger sigue en duda su continuidad, Sí. termina contrato, Dani Carvajal, Ceballos también se va. Y varios que podrían irse a préstamo como Mastantuono, que no Franco terminó Mastantuono, de llegar a... Gonzalo García, Sí. el tema interminable de Vinicius y Mbappé, el tira y afloja con el contrato de Vinicius, que recordemos se les acaba el próximo año. Y también el tema de la portería, porque si bien Thibaut Courtois es uno de los pocos hombres confiables en el Madrid en este momento, Ha sufrido muchas lesiones en los últimos años. Entonces, veremos también qué pasa con el club de la Casa Blanca. Y bueno, vamos a un corte y regresamos porque este fin de semana y el día de ayer hay mucha información de lucha libre. Así que vamos a un corte. Y volvemos al Zarpazo Digital, este espacio informativo del Heraldo de León. Y vamos a hablar del pancracio, de las luchas, porque el día de ayer, a fecha de grabación, se vivió el show de la AAA aquí en la ciudad, desde la Hacienda Charra, donde vinieron superestrellas de la talla del poderoso Pimpi, Abismo Negro, el Fiscal, Psycho Clown no, pero sí vinieron Pagano. los Psycho Circus, Pagano, La Parca, La Hiedra. Estuvo 10 de 10, la verdad, hubo de todo. sí, el equipo de AAA, ¿no? Lo que ha sido en los últimos años, cómo ha trabajado en esta nueva reestructuración con la llegada de WWE. Sí. Y que, hay que decirlo, AAA estaba sufriendo antes de la llegada de WWE y que ahora con este recambio, con esta idea Con la más... nueva administración. Con la nueva administración, han sido incluso considerados para el roster principal algunos, Sí. teniendo participaciones, si bien esporádicas, ya incluso por temas de tiempos televisivos. El caso de Wagner Jr., Sí. híjole, Fénix también teniendo interacciones entre roster principal, AAA, últimamente más en AAA, Sí. pero incluso más en NXT. Siento yo que han tenido mucho más en NXT, el caso de La Parca, el mismo Wagner, y qué decir, ¿no? O sea, se viene... si el show de ayer fue un gran show para la fanática leonesa, el que se viene el fin de semana, ni te digo, porque Sí. es desde la ciudad de Monterrey, la Noche de los Grandes, un evento que prácticamente se vendió como pan caliente. Sí, prácticamente porque la lucha del morbo, la lucha que podría ser considerada la del año para la gente de AAA, la lucha de los grandes americanos. Es correcto. O sea, ¿qué te El digo? original contra el original contra el otro. contra el ídolo de todo el país. O sea, es impresionante cómo el grande americano se ganó prácticamente a todo México. Desde las gesticulaciones, el idioma, La apropiación cultural. sí, o sea, el tipo llegó a México, se embarró totalmente de la cultura y se ganó a todo el país. Y tendrá quizá la lucha más importante de su carrera, y no precisamente es por un título, ¿no? Sabemos lo que significa la máscara en la cultura mexicana, y precisamente hace cuánto no veíamos una lucha de máscara contra máscara tan llamativa. En AAA desde la lucha de Wagner contra Psycho Clown. Y ya vamos para 10 años de eso. Sí, o sea, y tiene ya muchísimo. Y si nos vamos a antes... Tenemos que irnos a La Parca contra el cibernético. O La de muerte cibernética actual Mesías. es correcto. Y también personaje contra personaje, La Parca contra Don Linkin Park. O sea, que digo, esa fue más por el nombre, no tanto por la máscara, pero prácticamente era el mismo El futuro. el mismo personaje.
Y bueno, una lucha que se espera bastante buena, quizá con mucho morbo. Y pues a ver qué pasa, ¿no? También una triple A que agarró al grande americano como su estandarte y lo convirtió en el mayor técnico que tienen actualmente en la empresa. Para mí, destinado a ser megacampeón, quizá en triple manía, pero Sí. para eso falta todavía 4 meses. Sí. Y también otras luchas interesantes, ¿no? La lucha de parejas que va a tener ahí esta lucha de los grandes. Es correcto. La lucha de los Viking Riders, War Riders, no me acuerdo de su nombre, se lo cambian cada 3 meses contra Pagano y Psycho, ¿no? Que también han ido construyendo esta historia de traición nuevamente entre los Psycho. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar en Una revancha. En una revancha o en un cambio a rudo del mismo Psycho Clown, ¿no? Ahí se los dejo. Y también WWE va a estar muy activo este fin de semana porque si la noche de los grandes es el día sábado, el día domingo es Clash en Italy, donde habrá luchas bastante interesantes. Sobre todo el regreso parecía del retirado Brock Lesnar a enfrentar a un Nova Femi que pues, prácticamente está imparable. Parecía que había retirado a Brock Lesnar. Brock Lesnar dijo no. Y se viene la segunda parte. Sí, esta segunda parte después de WrestleMania que prácticamente lo decías, se había acabado la carrera de Brock, pero que ahora con este nuevo resurgimiento, recordemos que Brock Lesnar ha tenido situaciones extraluchísticas importantes que incluso lo pudieron haber alejado de la lucha libre para siempre. Que parecía retirado. Que parecía retirado incluso de otras disciplinas, como lo fue en su momento y terminó mal con UFC. Es correcto. O sea, un Brock Lesnar que yo siempre lo digo y lo defendí. El tipo no lo puedes poner a hacer una lucha a 5 estrellas, pero el tipo es bueno en su rubro, que es una lucha física. Y lo que dio con Nova Femi fue una lucha física bastante agradable, un resultado bueno. Quizá se animen a hacer una tercera parte y Brock Lesnar derrote a Nova Femi el domingo. Ya lo veremos. Y también otras luchas interesantes en Clash. Tenemos la primera defensa de Rhea Ripley como nueva campeona ante la ex campeona, precisamente Jade Cargill. Sí, el tema de Rhea Ripley, que ha sido una de las luchadoras con mayor prestigio en WWE desde la pandemia. Desde la pandemia tomó ese repunte importante derrotando a Charlotte Flair. Sí. Y que a partir de ahí, a pesar del crecimiento del tema de la facción del Judgment Day, de todo lo que ha sido este personaje con Dominic, todo lo que fue esta rivalidad con Liv Morgan, creo que se ha mantenido y se ha mantenido de buena manera. Quizá probablemente es la cara femenina de la empresa y quizá también de la lucha libre a nivel mundial o la cara más reconocida. Tenemos esa, digamos, la revancha de WrestleMania. Tenemos también la lucha por el título indiscutible entre Cody Rhodes y Gunther. Sinceramente, yo espero que Cody Rhodes pierda. Ese es mi... Que el tema con Cody, pues prácticamente sus caminos al título han sido más interesantes que sus reinados. Totalmente de acuerdo. Los reinados, no ha habido un reinado bueno, creo yo, de Cody Rhodes. Sobre todo por el tema de que no hay rivales creíbles para poder destronarlo. Quizá yo soy de la idea que Kevin Owens en su momento le tuvo que haber quitado el título porque te gastaste una bala importante. Randy Orton tuvo que haber sido campeón en el pasado WrestleMania. Sí. Drew McIntyre le tuvo que haber quitado el título inmediatamente en cuanto se lo quitó a John Cena. O sea, los reinados de Cody no terminan de ser buenos, precisamente creo yo por el tipo de personaje que tiene Cody. Necesitan un babyface, pero no saben cómo trabajar. Se me hace un babyface muy aburrido. El tipo se me hace, vaya la redundancia, un político en campaña. O sea, el tipo llega con su traje y es el mismo discurso de toda la vida. Entonces, y Gunther tampoco está muy bien parado en estos momentos. Después de, pues prácticamente tener 6, 8 meses de ensueño retirando a Goldberg, retirando a John Cena, retirando a AJ Styles.
su camino a WrestleMania estuvo bien indeciso. Terminaron metiéndolo con Seth Rollins. Y ahora parecía que iba con Brock Lesnar. Luego fue el tema del retiro de Brock Lesnar. Lo metieron con Cody Rhodes. No han tenido un camino claro con Gunther. Y creo que muchas veces el mal manejo del tiempo, sobre todo del timing, le ha terminado de costar. No olvidemos que también Gunther hasta hace no mucho era el campeón intercontinental más largo. Perdió con Jey Uso hace un año en WrestleMania. Entonces, el manejo de Gunther ha sido con puntos muy altos, puntos muy bajos. O sea, y que lamentablemente para un luchador como Gunther, porque es un luchador, no es un entretenedor deportivo como se quiere manejar. Es un luchador tan completo que te puede manejar a ras de lona, te puede manejar aéreo, te puede manejar el strong style. Es un tipo que puede entregarte prácticamente. Es muy versátil en el ring, y a pesar de que pudiéramos pensar que no es tan dúctil con el micrófono, entiende y sabe el punto. Entiende su función. Su función y cómo hacer su función. Y si no nos creen, vayan y vean una lucha de Gunther en NXT UK con Ilja Dragunov. Joya. Y otra de las luchas quizá la más importante, la más llamativa, Roman Reigns, Jacob Fatu, parte 2. En esta ocasión, el título mundial no solo está en peso, también el puesto como ese jefe de la tribu samoana, que Roman Reigns se ganó a puro pulso y sangre y así. Que es un tema, ya hay que decirlo, también muy cansado, el tema del tema tribal, el tema samoano. En esa parte creo que ya terminó de cansar, y que creo que se debió de romper después de la derrota contra Cody Rhodes, precisamente. Es una historia que, si nos vamos meramente a tiempo, ya va para 6 años. Recordemos que Roman iba a enfrentar a Goldberg en ese WrestleMania de la pandemia, termina regresando hasta SummerSlam, y oficialmente la historia empieza en septiembre de 2026 contra Jey Uso, ¿no? Entonces, ya van para 6 años. Es una historia que ha tenido puntos muy, muy altos. Como aquel de Sami Zayn. El tema de Sami Zayn, el tema de WrestleMania 39 y la lucha del 40. Pero también creo yo que Roman difícilmente se va a desapegar de este personaje, porque prácticamente es suyo, es él. O sea, ya no puede volver a ser ese Roman del 2014, del 2015, 2018. Entonces, este es el personaje de Roman y se va a quedar así toda la vida. El tema es las historias. Si bien siento yo que el tema tendría que haber acabado de forma diferente, porque para mí esta historia se va a acabar el día que Roman enfrente a The Rock. Sí. Siento yo que esa es la culminación de este ángulo de 5 años y medio. El tema es cuando The Rock se vaya a poner a querer a chambear, y ese es otro tema. Dwayne Johnson es un tema totalmente diferente, y más ahorita con el rol de directivo que tiene en TKO. Pero si nos vamos a la lucha, creo que es de las rivalidades más personales, porque siempre que hay un tema familiar, lo vimos con Jey Uso ya hace 6 años, un Jacob Fatu que lo intentan posicionar como digámoslo, twinner, porque no es ni muy bueno ni muy malo. Solo hace lo que quiere y conseguirlo bajo sus métodos. Entonces, creo que es una rivalidad bastante buena. Y sobre todo que tiene ese factor, ¿no? De si pierde Roman, va a tener que reconocer a Jacob y viceversa, ¿no? Veremos cómo lo hacen. WWE tendrá un fin de semana muy, muy movido, y el fin de semana también estuvo muy movido con los temas de AEW. El día de ayer también con el señor Penta defendiendo el título intercontinental. Hay de todo. Y se me andaba pasando también el día de la Noche de los Grandes, Laredo Kid contra Rey Fénix, donde seguramente Fénix le quite el campeonato y así el reinado más largo del título crucero. Sí. Entonces va a haber mucha lucha libre para la gente que le guste.
Va a haber mucho deporte, ya lo mencionamos, finales de Conference, la final el sábado en la mañana. La final de la CONCACAF. La final de la CONCACAF entre Tigres y Toluca, que pues parecía ya... Nadie se acordaba realmente de que todavía falta jugar un partido y que es un partido importante porque prácticamente no es solo un título continental, sino que también da acceso al Mundial de Clubes del y a la 2029. Copa Intercontinental. Y a la Copa Intercontinental a finales de año. Entonces, veremos quién se lleva también el partido entre Tigres y Toluca. Así que, bueno, nosotros llegamos al final de esta emisión del Zarpazo Digital. Síganos en todas nuestras redes sociales del Heraldo. Nos vemos el próximo miércoles. Mi nombre es Caleb Sotelo. El mío, Eric Contreras. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.